Bueno que dejaran un anticipo para contemplar su lugar y sobre todo apartar tu lugar, porque recuerda que este encuentro se hace con las 12 sedes, es el primer encuentro del año, entonces lo más seguro es que se saturen los lugares, entonces no te quedes fuera, porque además sí tiene razón mi esposa, lo organiza Agape Lomas y ahí vamos a estar, ¿no? Para apoyarte, servirte y estar ahí, hombre. En estos 3 días. Bueno, y el segundo aviso era la cena de matrimonios también. Les quiero animar a que se inscriban, también puedan apartar sus boletos y que podamos pasar un buen tiempo en la cena de matrimonios. Ok, dicho esto, más bien, quiero compartirte hoy un mensaje que titulé "No gracias, no como carne". ¿Alguien ha escuchado esa frase? No gracias, no como carne. ¿Sí? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien la ha dicho? Ok. Mateo capítulo 4. Dice el verso 1 y 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto y lo tentara el diablo. El verso 2 dice: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Ahora quiero leer 2 versos más como referencia. Deuteronomio 9:9, en la segunda parte, dice ahí, Moisés está hablando y dice: estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. Y luego el tercer verso es Primera de Reyes 19:8, aquí está hablando acerca del profeta Elías, y dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Pues vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por este tiempo de palabra, Señor, que en verdad sea bendición para nuestras vidas, sea de provecho, Dios, que toda distracción se vaya, Dios, y nos permita recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, te vamos a decir juntos amén y amén. Los versos que te leí, el primero narra la tentación de Jesús en el desierto y narra el periodo de 40 días que pasó ayunando como preparación para lo que sería el comienzo de su ministerio terrenal y el camino hacia la cruz, que conllevaría lo que ya sabemos: sacrificio, muerte y resurrección, y por supuesto el rescate de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Los siguientes versos solo nos muestran los ayunos que también vivieron Moisés, 40 días, 40 noches, y Elías también, 40 días y 40 noches. El pasado miércoles comenzó, según la tradición católica, lo que se conoce como la Cuaresma, el periodo de 40 días antes de la resurrección de Jesús, sin contar los domingos. Ahora, esta práctica se estima que comenzó a desarrollarse aproximadamente a inicios del siglo IV como un tiempo de penitencia y de renovación para la iglesia. No obstante, quiero hacer una aclaración: que en ese tiempo la iglesia atravesaba diferentes crisis doctrinales a causa de la persecución, pero también a causa de la influencia de los imperios o de las culturas más predominantes de esa época, que era el Imperio Romano y la cultura griega. Entonces había una mezcla extraña cuando empieza a formarse todo este rollo y cuando inicia, o más bien cuando se da origen a esta práctica llamada Cuaresma. Esta práctica se presentó con la idea de pasar un tiempo previo a la Semana Santa, de preparación para conmemorar la semana de pasión de Jesús, y con el tiempo se fue adjuntando la idea de que no solo fuera un tiempo de preparación, sino también un tiempo de purificación y confesión, buscando alejarse de la tentación y en algunos casos sometiéndose a ritos de penitencia que acercaban, o se enseñaba que acercaba al creyente a Dios. Hoy en día, en nuestro país, la práctica de la Cuaresma tiene varias connotaciones. Va desde el lapso previo al domingo de resurrección y comienza con el miércoles de ceniza. También se le conoce como época de meditación y preparación para los días santos.
Finalmente, también es conocida como una temporada de ayuno y penitencia, donde el creyente se abstiene de la ingesta de algunos alimentos como las carnes rojas. Estas prácticas obviamente son prácticas católicas y estas se encuentran reguladas por el derecho canónico que rige a la Iglesia Católica. Incluso años atrás era de observancia obligatoria para personas entre 14 y 59 años de edad. Hoy en día este tema se ha aligerado por cuestiones de salud, cuestiones de economía y diversas cosas. La cuaresma como tal no tiene ningún sustento bíblico. Quiero enseñar un poco de esto. Es decir, no es un mandato divino. Jesús nunca estipuló un tiempo así como calendarizado para llamar a la preparación a los días que más adelante se considerarían santos. Jesús ni sabía que más adelante el mundo iba a celebrar Semana Santa. Entonces no fue esto una práctica de Jesús, mucho menos de antes de Jesús, pero tampoco de los primeros cristianos, ¿sabes? A diferencia de otras prácticas como el bautismo, como la Santa Cena, estas sí tienen un sustento bíblico, estas sí fueron practicadas por Jesús y después fueron practicadas por los apóstoles y fue una tradición que hasta hoy en día seguimos practicando. Tampoco es bíblico y no tiene ningún sustento bíblico el tema de la ceniza en la frente. No tiene nada que ver, aunque se menciona el hecho de la frase de polvo eres y en polvo te convertirás, pero en sí la ceniza en la frente no tiene nada místico. Tampoco dicha práctica, ni la cuaresma, ni la ceniza, ni los ayunos aparecen en los llamados padres de la iglesia. Hay una época de la iglesia cristiana post-apostólica que se le conoce después de que los apóstoles mueren, y estos padres de la iglesia o patriarcas de la iglesia tampoco se encuentran en sus escritos que ellos llevaran a cabo estas prácticas. No es algo que ellos hacían, ¿no? Los padres de la iglesia, aunque había muchos y aunque había muchas revolturas doctrinales, ¿verdad? Los padres de la iglesia se les conoce y fueron reconocidos por varias cosas. Una, su ortodoxia en la doctrina, su influencia en la fe cristiana, su santidad y haber vivido entre el periodo 100 y 700 después de Cristo. Estos llamados padres de la iglesia tampoco practicaban la cuaresma. Ahora, dichas prácticas, por no ser bíblicas, no las condenamos. Solo las enseñamos que ambas no tienen ningún tema místico, ni de salvación, ni de purificación, ni de nada. Reconocemos que la Biblia enseña que Jesús ha logrado todo eso en la cruz, y es la fe en la cruz y no en las obras lo que sí afecta a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Ahora, yo sé que tú vas a decir, pastor, ¿y usted por qué enseña de esto? Porque a veces te preguntan y no sabes qué responder. ¿Verdad que sí? O sea, de verdad hay preguntas y, oye, ¿y ustedes por qué no practican la ceniza? Y tú, no, pues no sé, no, es que eso no nos gusta. No, o sea, tienes que saber responder, ¿verdad? Bueno, ¿y ustedes por qué no viven la cuaresma? No, pues no, tampoco, pues no, nosotros le entramos a la carne todo el año. O sea, tampoco es una respuesta que ayude, ¿me entiendes? Pero tú sí puedes, a través de lo que te voy a compartir o a lo que te enseñé ya ahorita, pues aprender a responder a tus amigos. Cuando te preguntan qué rollo con la ceniza, qué rollo con la cuaresma, qué rollo con los ayunos, tú puedes enseñar lo que Jesús ha enseñado en su palabra. Ninguna práctica te va a acercar más a Dios. O más bien, ninguna práctica va a lograr que Dios se acerque a ti, porque Él ya se acercó, Él ya hizo todo por ti y lo hizo en la cruz. ¿Sí? Hay algunas otras prácticas, yo ahorita voy a mencionar, que sí ayudan al hombre a acercarse a Dios, pero no son calendarizadas. No es así como que una temporada específica al año, no. Es cada que en tu corazón sientas el deseo de acercarte a Dios, hazlo, sin ningún problema, ¿verdad? No hay una fecha, no hay una práctica, sino en sí lo importante es ese deseo de nuestro corazón de acercarnos a Dios. Ahora, siempre hay que tener mucho tacto al hablar de estas cosas. Jamás es la intención dañar o lastimar la fe de otros, pero sí enseñar nuestra postura. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Los recuerdos que yo tengo de la Cuaresma en mi infancia y juventud antes de conocer a Jesús y de su palabra, la verdad es que no son muy gratos. Para mí significaba no comer carne, lo cual sí era un problema. O sea, yo sí me lo tomaba muy personal. Imagínense no comer carne, ¿verdad? Yo salía y no faltaba el taquero que no abría el Viernes Santo y yo sí me enojaba y decía, ¿y qué le pasa, no? O sea, no todos dejamos de comer carne. Y obviamente se ha ido relajando un poco, pero yo sí me acuerdo de chico que en verdad los taqueros cerraban, ¿verdad? Y si era como que pues a comer pescadito, ¿verdad? Y mi mamá era mucho de hacer las comidas y todavía hasta la fecha las sigue haciendo, ¿no? Comidas que habas, lentejas, chile relleno, pescado, capirotada. ¿Y qué más, papá? ¿Te acuerdas? Todo, eran como 7, 8 cazuelas ahí, ¿verdad? Y no era de hacer poquito, sino era de comer jueves, viernes, sábado, domingo y todavía el lunes y martes y así como que ya, ¿verdad? Y pues sí era un problema. Ya después cuando se aligeró este tema y ya cuando tú salías los viernes y ya encontrabas taqueros vendiendo tacos en los Viernes Santo, era una bendición, ¿verdad? Y tú hasta yo recuerdo varias veces cantar, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho, ahí en los tacos, ¿verdad? También recuerdo amigos que durante la Cuaresma decían, no, ando encuaresmado. Y esta frase significaba, no tomaré durante esta temporada, lo cual sinceramente pues se aplaudía y se reconocía el sacrificio que ellos hacían durante este periodo de no tomar, pero sabes, a la vez era así como que chistoso. Porque no tomaban durante 40 días, pero el resto del año, se tomaban de todo, ¿verdad? Y era así como que, y en fin, la Cuaresma para diferentes personas, culturas, contextos religiosos y países, seguramente significarán distintas cosas, las cuales no contradecimos, pero el mensaje de hoy tiene como intención invitar a la iglesia a que si desea considerar algún tipo de ayuno o práctica previa a los días llamados santos puedan ser los siguientes. Haciendo la aclaración que respecto a temas de ayuno no existe un calendario como tal, sino más bien cada persona o comunidad o iglesia son movidos a abstenerse de algunas cosas con el propósito de poder acercarse más a Dios. Pero es nosotros acercarnos más a Dios. No lo hacemos para doblarle la mano a Dios, ¿sabes? O sea, no, lo hacemos para trabajar con nuestra carne y a través de diferentes prácticas lograr un acercamiento más a Dios. Y lo puedes hacer ahorita, lo puedes hacer como lo hicimos nosotros a inicio de año, que la verdad fue una gran bendición. Esto lo puedes hacer a finales de año, lo puedes hacer cuando tú quieras. El ayuno es bueno. Leer las escrituras obviamente es buenísimo, la oración es buenísima también, entonces yo te animo a que consideres dichas prácticas. Pero yo te quiero compartir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, que habla al respecto. Palabras que tienen aplicación presente a nuestras vidas y que van a dejar una serie de enseñanzas para nosotros el día de hoy. Isaías 58 dice así, aquí me gustaría que me ayudaran con el teclado, para ponerle emoción al asunto. Isaías 58 dice, grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué te impresionamos? ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero.
Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá a la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con herencia que prometí a sus antepasados Jacob. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todavía está aquí? ¿Todavía está despierto? Isaías 58 habla acerca de los ayunos. Yo quiero con esto solo mencionar algunas prácticas sugeridas en caso de querer acercarte a Dios. Número 1, no vivas de apariencias. Isaías dice: no finjas piedad. No finjas interés en las cosas de Dios cuando no hay un interés. No actúes como justo. No finjas estar cerca de Dios. No hagas ayunos para complacerte a ti mismo y no pelees con tus semejantes. Es decir, antes de querer hacer algo, cuidemos de estas cosas. Sabes, nosotros le hemos enseñado mucho. El conocer a Dios, iglesia, es más simple de lo que a veces creemos. O sea, conocer a Dios de verdad solo necesitas tener un deseo genuino en tu corazón y acercarte así tal cual. No necesitas disfrazarte para acercarte a Dios. No necesitas aparentar un deseo para buscar a Dios, porque a veces, aunque no queremos, debemos buscar a Dios, ¿sabes? O sea, y Dios ve eso, y yo te lo puedo confesar. Como pastor hay muchos días que no quiero acercarme a Dios, no quiero orar a Dios, no quiero leer por cuestiones personales, por problemas, por preocupaciones, por muchas cosas. Pero son los días que me obligo a hacerlo. Y a veces voy y a regañadientes pongo una alabanza, leo la Biblia. Pero a veces creo que esos momentos son los más sinceros de mi parte para con Dios, ¿sabes? Porque Dios no necesita que tú y yo finjamos. No necesita que tú y yo aparentemos. No necesita que tú y yo nos disfracemos de algo que no somos. Él te necesita así, tal cual como tú eres, porque así como tú eres, Él te ama. Te ama así, tal cual. Y en estos tiempos, iglesia, necesitamos enseñar esto a la gente. Acercarse a Dios es más simple de lo que parece. Durante muchos años la cultura, la religión han hecho que la gente se le complique acercarse a Dios. No, es que si haces esto y si no haces esto y si y la gente dice: no, qué flojera, no quiero. Y el resultado lo vemos reflejado hoy en nuestros días. No sé cuántos de ustedes supieron lo de anoche
en el estadio de Querétaro, ¿verdad? Es terrible. Pero bueno, no solo Querétaro, está la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y Rusia, y está la delincuencia en nuestro país, y hay muchas cosas que demuestran que la gente ya cada vez se acerca menos a Dios y se acerca más a sus propios deseos carnales, sus deseos egoístas. Entonces necesitamos enseñar a la gente que no es una cruz en la frente, es una cruz en el corazón. ¿Verdad? No necesitamos una cruz en la frente, la necesitamos en el corazón. Y la necesitaríamos como se marcan a los animales, ¿sabes? Así como que así, para que se muera el orgullo que hay en nuestro corazón y para que Cristo tome su lugar en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Practica la clase de ayuno que Dios quiere según Isaías. Es decir, si tú quieres realizar algún tipo de ayuno, haz el ayuno que sugiere Isaías. Está muy interesante, porque Isaías da una serie de recomendaciones y dice: ¿quieres hacer ayuno? Haz el ayuno que Dios quiere. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Y dice: pongan en libertad a los encarcelados injustamente. Ahora yo sé que tú podrás decir: yo no soy abogado ni soy juez para andar sacando a la gente, ¿verdad? No. Pero cuando no perdonamos a alguien, los metemos bajo una prisión. Y en esa prisión, tú y yo tenemos la llave. Entonces, Isaías dice: antes de querer abstenerte de un alimento, perdona al que te ofendió. Perdona al que te traicionó. Perdona a esa persona que la tienes del cuello desde hace muchos años. Perdónala. Y predica el evangelio, ¿sabes? Jesús decía: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No decía: y conocerán la religión cristiana, y la religión cristiana los hará libres. No, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hay gente que necesita conocer la verdad. ¿Estás de acuerdo? Tú eres un portavoz de esa verdad, y esa verdad se predica a través de perdonar a los que nos ofenden. Los ponemos en libertad. Dice otro: alivia la carga de los que trabajan contigo. Y esto lo trasladamos a todas las áreas de nuestra vida. No pongas una carga sobre alguien más que ni tú eres capaz de llevar, ¿sabes? O sea, esto es lo que hemos tratado de intentar en la iglesia. No digo que no salga, pero tratamos de no exigirte algo que no hagamos nosotros mismos. Porque a veces el fariseo, ¿sabes?, ponía cargas demasiado pesadas sobre la gente. Y pobre gente andaba en opresión. Andaba así como: chin, es que no podemos, ¿verdad? Y ellos tampoco podían. Pero exigían que se hiciera así. Y entonces caían en apariencias, caían en mentiras, en hipocresías. Entonces no, vamos a llevárnosla más tranquilo. En el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, no pongas una carga que tú no puedes llevar. ¿Sí? ¿Sí? Otra: deja en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan gente. Igual, perdón y perdón. Dice: compartan su comida. Y esto tiene que ver con generosidad. Debemos ser generosos con los de la casa, con los de la iglesia y personas externas a ella. Den refugio a los que no tienen hogar, dice Isaías. Sé hospitalario, que tu amistad sea un refugio para otros. Que la gente se sienta como en casa cuando está contigo. Sea donde quiera que estén, que se sientan como en casa. ¿Te ha pasado eso? Que vas con alguien y dices: qué bien se siente estar con esta persona, ¿no? Es una bendición para mi vida. Me ayuda a olvidarme de mis problemas, me ayuda a aligerar mis cargas. Convirtámonos en personas hospitalarias, no solo en casa, sino donde quiera que vayamos, que se sientan como en casa cuando estén con nosotros. Amén. Dice: provee abrigo al necesitado. Esto lo entiendo y lo traslado como: sé cálido, sé amable, sé empático. Sé cálido, sé amable, sé empático. No seas frío ante la gente, no seas duro con la gente, no tengas indiferencia con la gente. Otro que dice Isaías, dice: acerca a tus familiares.
que necesitan ayuda. ¿Sabes? Esto a mí me pega demasiado porque yo tiendo a ser muy separado de mi familia. Por la iglesia, por todo, me enfoco en la iglesia y poco volteo a ver. Tengo familia inconversa, tengo familia que sufre, tengo familia que me gustaría conocer a Dios, pero estoy acá, ¿sabes? Y no, debo también acercarme a ellos. Entonces me he propuesto acercarme más a los de mi casa, a los de mi familia. No solamente, obviamente, esposa e hijos están conmigo siempre, pero hay tíos, hay sobrinos, hay primos que están sufriendo vidas sin Cristo, y eso es terrible. Deja de señalar, dice Isaías, no juzgues. Si lo vas a hacer, hazlo como Jesús lo hizo. Juan 7:24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es bien difícil no juzgar. Siempre emitimos juicios, la verdad, pero es muy diferente cuando tú lo haces como Jesús lo hizo, no fijándote en lo aparentemente, sino yéndote un poquito más y hacerlo con justo juicio. No esparzas rumores, dice también. No chismes, no calumnies. Proverbios 19:28 dice: el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Alimenta a los hambrientos, una vez más, sé generoso. Ayuda a los que están en apuros y guarden como santo el día de descanso. Eso es un mandato. Éxodo 20 te enseña, dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. A veces el mejor ayuno que podemos hacer es respetar el día de descanso. Nada más. No sacrifiques los tacos, mejor invítame a los tacos. No sacrifiques las carnes asadas, al contrario, ya es época de prender el carbón cada fin de semana. Pero sí puedes un día parar y decirle: Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias. Cuando tú paras de tu agenda, tú ves las cosas de manera diferente, ¿sabes? Mientras estás así como ratoncito, ¿verdad? No te das cuenta de nada. Pero cuando tú haces un stop y te detienes totalmente, tú empiezas a observar y dices: no, pues es que Dios sí me ha bendecido. No, es que Dios sí está en mi casa. Y empieza a analizar, ¿no? ¿Hace cuánto no llevo a mis hijos al pediatra? No marches, eso es una bendición de parte de Dios. ¿Cuánto tengo sin tomar medicinas? ¡Wow, Dios, eres bueno! Y luego vas y abres tu refri y dices: no manches, Dios, hay hasta para invitar, ¿verdad? Dios, gracias. Y luego te quedas un ratito más en tu cama y dices: ay, caray, no estoy en una piedra. Tengo un colchoncito ahí, medio sencillón. Gracias, Dios. Y luego te metes a bañar y sale agua caliente y dices: no manches, sale agua caliente. Gracias, Dios. ¿Sabes? La simpleza de la vida. Agradece a Dios. Amén. Y por último, ¿qué beneficios hay de hacer estas prácticas? Isaías también dice, así como Isaías te dice: no hagas esto, y te dice: haz esto, también te dice: si lo haces, dice así: salvación llegará. ¿No queremos eso? Queremos que salvación llegue a nuestras vidas, a la vida de nuestros familiares, a esta ciudad. Hagamos esto. Heridas sanarán. Heridas del alma. Haciendo esto sanan. Dice: la justicia te hará avanzar. A veces estamos acostumbrados a ya no avanzar y nos conformamos con al menos no retroceder. Pero las promesas de Dios son para avanzar, para ir por ellas, para ir siempre hacia adelante, no para retroceder, para ir adelante y encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice: la justicia te hará avanzar. Detrás de ti
O sea, por si te preocupa lo que hubo atrás, dice: la gloria del Señor te protegerá. ¿Te acuerdas cuando te comenté, mi pasado a veces me asusta? Wow, la gloria del Señor me protege. Yo voy para adelante, la gloria del Señor va atrás de mí. Cuando llames, Dios responderá. Luz resplandecerá. El Señor los guiará con una llamada de atención para irnos hacia Cristo y hacia lo que Él desea para nuestras vidas. Y dice: serán conocidos como reconstructores y restauradores. Imagínate, ¿no? Oh, ese grupito de las 11 de la mañana de Ágape Lomas, eso les llaman los reconstructores. ¿Qué? ¿Son arquitectos, ingenieros? No, alguno que otro. Pero afuera reconstruyen vidas, restauran corazones. Wow. Y dice al final: Dios te dará honor y herencia. Honor y herencia. Wow. Eso necesitamos, ¿no, iglesia? No necesitamos más. Necesitamos esto. Si queremos hacer algo de aquí a Semana Santa, o de aquí a cuando quieras, haz esto. Isaías nos da una serie de lecciones muy importantes para nuestras vidas. Amén. Ponte de pie.